vamos a revisar rapidísimo nada más las consideraciones que se deben de tener en cuanto a realizar una reanimación cardiopulmonar en el contexto de un paciente que ya tiene una prueba positiva que confirme como tal que es un caso de COVID-19 o un paciente que todavía está como sospechoso. Quiere decir que tiene síntomas de infección de vía aérea superior, ha tenido antecedente de fiebre, mialgias, artralgias, cefalea intensa o que incluso el simple hecho de haber tenido un contacto previo con alguien que ya sea un caso positivo. Ahorita creo que la recomendación incluso sería cualquier paciente, y más si ustedes se encuentran en un centro que se dedica a tratar pacientes con COVID-19, cualquier paciente que llegue debería tratarse como sospechoso y es algo que hacia allá vamos. Ya todos los pacientes, por el hecho de que se está volviendo una enfermedad de cierta forma endémica, vamos a tener que tener estas consideraciones. ¿Y por qué? Por el alto índice de contagios que se ha dado a nivel de personal de la salud. En México hasta aproximadamente entre 23 y 25% de los reportes de los casos positivos son pacientes o son personal del área de la salud. Entonces, nosotros debemos de tener estas consideraciones para evitar caer y ser una estadística. Estas guías o estos algoritmos que salen, pues son los mismos que presentó ya la doctora, pero solamente se modifican y realizan la modificación para los de pediatría, la Academia Americana de Pediatría, para los de adultos, la Sociedad Americana de Anestesiología, la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, la Asociación de Cuidados Críticos Anestesiológicos y también el área del Colegio de Médicos del área de emergencia, también del Colegio Americano. ¿Por qué es importante tener en cuenta este apartado que hacen ellos mención? Porque nosotros tenemos que tener una reducción de la exposición, tanto del personal de salud como el equipo que va a entrar a resolver el código azul. No solamente reduciendo el número de personas que se van a exponer al caso, el número de reanimadores a lo menos posible. Muchas veces pasa en todos los hospitales que cuando se activa el código azul, van 20, 30 personas a ver qué es lo que está pasando. Entonces, ahí el punto 1 es reducir el número de personas que se están exponiendo al momento de dar una respuesta a un código azul. Y también cómo se va a reducir esta exposición teniendo y contando con el equipo de protección personal completo. ¿Y cuál es el completo? Incluye a los que van a estar expuestos a aerosoles y gotas y a los que van a estar expuestos a un proceso generador de aerosoles, es decir, a los que van a abordar la vía aérea. Ahorita les voy a mostrar una imagen para que puedan ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Ya lo hemos comentado previamente, pero es importante hacer hincapié, no solamente ahorita en este punto, sino al momento de ver los algoritmos, que si no se cuenta con ese equipo, no se puede atender un llamado de código azul. También otro punto que ellos mencionan que es como clave es priorizar las estrategias de oxigenación y ventilación con menor riesgo de aerolización. Como comentó la doctora Marisa, les adelantó un poquito que aquí se prioriza realizar una intubación al primer intento, principalmente por el personal de mayor expertise o en dado caso que no se pueda, colocar un dispositivo supraglótico con filtro. Eso es muy importante. El filtro es lo que nos va a evitar que se siga generando aerolización. Considerar si es idóneo iniciar y continuar con la reanimación. Ahorita ya había visto una pregunta que ponían cuánto tiempo se debe de realizar, cuánto tiempo se debe mantener las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Ya lo habíamos comentado en otras sesiones, pero esto es a consideración de lo que se protocoliza en cada instituto. Si en cada instituto van a decir, o en cada centro hospitalario van a decidir que los pacientes que llegan con un pronóstico pues un pronóstico malo, sombrío, con un SOFA alto, con ciertas valoraciones que nos indican que como tal el paciente tiene muchos factores para que no pueda tener una
una ventaja o un beneficio con llevar a cabo una reanimación, y eso es lo que comentó también la doctora, considerando que después de la reanimación cardiopulmonar se presentan alteraciones a nivel neurológico, pueden haber complicaciones a nivel cardiovascular, a nivel incluso musculoesquelético, que el paciente tenga que permanecer mucho tiempo en terapia intensiva, ya no solamente por el proceso infectocontagioso, sino por el mismo los cuidados pospartos que se deben de dar. Entonces, ahí se debe de hacer un consenso y se debe de establecer cuál va a ser la conducta a seguir. Si tenemos pacientes que tienen muchas comorbilidades, que además presentan un estado deteriorado, que vienen con saturaciones muy bajas y que pues el pronóstico es sombrío, ahí se debe de llegar a un consenso y decidir si se va a reanimar o no. De la misma forma, si tenemos pacientes en el área de terapia intensiva, que sabemos que ahorita hay una sobresaturación de este servicio y el paciente está pronado, está con múltiples maniobras de reclutamiento alveolar, se le está dando todo el manejo con vasopresores y a pesar de eso nuestro paciente llega a caer en paro, ahí ustedes deben de estandarizar si se va a implementar o se van a dar maniobras de reanimación cardiopulmonar por el máximo beneficio que se le pueda obtener y por los riesgos que puede involucrar al personal de salud realizar estas maniobras. Voy a seguir avanzando, ahorita vamos a regresar a ese punto. Pero también ellos mencionan que de todos modos se debe de seguir fomentando realizar o responder al llamado. Lo que había comentado la doctora, no solamente es enfocarnos en la cuestión de la vía aérea, ya hablando de un área en el cual no estamos en una zona de hospital, también si hay un testigo presencial, tener la disposición de acudir al llamado, iniciar compresiones, como se ve en esta imagen. Si estamos en un área en la cual no es un área de hospital, en un área pública, y nosotros vemos o presenciamos que hay alguien que se cae, que pierde el conocimiento, que no responde, que no respira, no sentimos pulso, se activa el sistema de respuesta de llamada de emergencia, el 911, nos cubrimos primero nosotros, nos protegemos cara, boca, ya sea con una mascarilla facial, incluso ahí lo ponen con lo que se tenga a la mano con un pedazo de tela, se le cubre también la cara a la persona que se está realizando la reanimación y se procede a hacer compresiones únicamente. ¿Cuánto? Entre 100 y 120 compresiones por minuto, teniendo las características de las que ya mencionó la doctora para tratar de tener ese efecto de presión, de exprimir lo más que se pueda el corazón. Ya en cuarto paso, si ya hay un DEA cerca para realizar una descarga, se sugiere que se realice o una vez que llega el sistema de respuesta de emergencias. Y esto es lo que quiero que nos quede muy claro. Una vez que nosotros ya estamos en un contexto de hospital, es importante recordar lo que se recomienda como equipo de protección personal. Este es el equipo de protección personal que se debe de tener a consideración. Un uniforme quirúrgico que tenemos nosotros en la parte de abajo. Todo el tiempo, nuevamente les recuerdo, tiene que estar supervisada la colocación por un compañero o si no existe personal suficiente, por un espejo que nos permita a nosotros darnos cuenta que nos estamos colocando de forma adecuada nuestro equipo de protección personal. Lavado previo de manos al iniciar la vestimenta y colocar primero un par de guantes que sea de talla adecuada porque eso es el que va a quedar como nuestra segunda piel. Posteriormente colocar las botas desechables, una bata impermeable, es muy importante, cubrebocas de acuerdo al área en la que vamos a estar expuestas. En caso de un RCP tiene que ser a fuerzas un N95 porque se generan aerosoles y también se tiene que utilizar gogles, careta y gorro. Dependiendo de si se va a abordar la vía aérea, ahí se puede sugerir utilizar además una escafandra para mayor protección, pero en este caso el N95 y los gogles o la careta son básicos. Y un segundo par de guantes que nos va a poder ayudar a nosotros si en este momento nosotros hacemos el abordaje de la vía aérea, que tengamos una protección extra. Siempre que tengamos el segundo par de guantes, es importante considerar que alguna literatura lo reporta como una falsa seguridad.
Es decir, el hecho de que yo tenga 2 pares de guantes no quiere, no evita que yo siga contaminando a lo que está alrededor, a los otros pacientes, y ya no solamente hablando de SARS-CoV-2, sino también de todo el tipo de enfermedades, bichos o bacterias que existen a nivel de un nosocomio. Ya hablando de lo que es el algoritmo de reanimación cardiopulmonar propuesta por la Sociedad Americana de Cardiología, ellos mencionan que el primer punto debe de ser colocarse el equipo de protección personal. Y estos son a los que me refería. En la primera imagen que está hasta arriba, tenemos las botas, se encuentra con el quirúrgico por la parte inferior, la bata impermeable, los guantes, el primer par de guantes va por debajo de la manga, el segundo par de guantes queda cubriendo por completo la manga de la bata. Se tiene el cubrebocas N95, acuérdense que también ¿qué tanto nos protege el cubrebocas N95? No es que si está aprobado o no, sino es un punto importante, claro, pero ¿qué tanto el cubrebocas hace un adecuado sello en mi cara? Se debe de corroborar haciendo una inspiración profunda y el cubrebocas tiene que colapsarse. Si el cubrebocas nosotros al colocarlo en nuestra cara no colapsa, quiere decir que hay fuga y no es algo que nos esté protegiendo al 100%. De igual forma, una vez que se hace una inspiración profunda, se debe de ver la colapsabilidad y al momento de expirar no debe de haber fuga por los lados. Si yo tengo ese cubrebocas puesto y trato de hablar o trato de estar haciendo alguna actividad, me voy a empezar a agitar. ¿Por qué? Porque tengo un adecuado sello. Entonces siempre es importante nosotros verificar que tengamos correcto sello. Aquí este compañero tiene gogles y además tiene careta y se colocó gorro. Y en el otro lado, este es un anestesiólogo que se dedica en las guardias del Instituto Nacional de Nutrición a intubar pacientes con sospecha o ya casos confirmados de COVID. Inicialmente, cuando empezaron a llegar los casos, el equipo que se distribuyó para únicamente anestesiólogos que se enfrentaban al abordaje de la vía aérea eran los que tenían la escafandra. El resto del personal que sí estaba expuesto a aerosoles, pero no a procedimientos generadores de aerosoles como lo es la intubación, no requerían tener esta protección extra, ¿de acuerdo? Entonces es lo importante que se debe considerar. Entonces, ya tengo mi equipo de protección personal, yo debo delimitar qué tantas personas van a estar expuestas, porque ahorita vamos a ver cómo se generan los aerosoles al momento de hacer la reanimación cardiopulmonar y considerar lo que habíamos pues hablado, qué tanto se debe de implementar o no dichas maniobras. Se debe de iniciar la reanimación, se debe de dar oxígeno, limitando la aerolización, se debe de colocar la monitorización, como había comentado la doctora previamente, y el que va a estar a nivel de la vía aérea debe de estar preparado para intubar. Lo que ya habíamos comentado, se debe considerar que tenga el plan ya preciso para realizar la intubación, que en este momento no se empiecen a hacer nuevas técnicas, que lo realice el personal que sea más capaz, el personal que tenga mayor número de experiencia al momento de realizar este procedimiento. Y también se debe de considerar utilizar el videolaringoscopio. Recordemos que la distancia que nos da de cara a cara es hasta entre 15, un poquito más de 15 centímetros, y eso nos puede proteger un poquito de la cercanía con dichos aerosoles. En dado caso que no se pueda contar con una intubación al primer intento, se debe considerar también la colocación de un dispositivo supraglótico. Y aquí, una vez que se realiza la monitorización, vamos a irnos a lo mismo del algoritmo de valorar si es un ritmo que es desfibrilable o si no es un ritmo que no sea desfibrilable.
como comentó la doctora, si es taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular, vamos a dar la rescarga. Si es asistolia o actividad eléctrica sin pulso, únicamente iniciamos compresiones. Y aquí, en lugar de nosotros seguir en el algoritmo que había presentado previamente la doctora, sí se debe de priorizar una intubación, ¿de acuerdo? Porque mientras yo tarde más tiempo en realizar la intubación, más generación de aerosoles voy a estar teniendo en esa área. Una vez que se producen aerosoles directamente de la vía aérea, por ejemplo, al momento de estar haciendo intentos de intubación, esos aerosoles pueden permanecer hasta 20 minutos en el área donde se está llevando a cabo. De igual forma, se recomienda que el área donde se está llevando a cabo la reanimación sea un área que esté contenida en un espacio, ya sea por una cortina o que no sea en un pasillo, que no esté más gente de la que debe estar ahí expuesta. ¿De acuerdo? Igual aquí a considerar, es importante tener ya lista la capnografía para que nosotros al momento de realizar la intubación se pueda verificar de forma precisa y concisa que estamos en tráquea y en vía aérea. Estas son las formas en las cuales también se recomienda que se pueda proteger el proceso de aerolización, evitar que se generen los aerosoles al momento de estar abordando la vía aérea. Se cambia la forma del agarre. Antes nos recomendaban incluso en este tipo de cursos un agarre de C y E, y ya se recomienda hacer un mejor sello con el agarre de B y E. ¿Por qué? Porque podemos abarcar toda la rama mandibular inferior y podemos lograr un mayor sello sin fuga. Ojo, esto no sirve de nada si yo no tengo un filtro EPA al inicio. Eso es lo más importante. En lo que están preparando, en lo que están pasándome el equipo para el videolaringoscopio, en lo que yo estoy manteniendo ese sello, es importante que tenga el filtro en todo momento. Y lo que se recomienda en todos los pacientes COVID o sospechosos de COVID es realizar una videolaringoscopía. También, nuevamente, si es la primera vez que voy a utilizar el videolaringoscopio, no se recomienda que sea en este caso, y menos en un paciente que está en un estado de paro cardiorrespiratorio. Y esta es la imagen que quería comentarles. Cómo se están produciendo los aerosoles. En este estudio lo que querían probar que el hecho de colocar una mascarilla laringea con el filtro sí evita que se genere aerosoles. Aquí es únicamente el paciente sin ninguna cobertura a nivel de la cara o del nivel de la vía aérea. Aquí es el paciente con la mascarilla laringea pero sin el filtro. Aquí es el paciente con una colocación de cubrebocas únicamente sobrepuesto. Aquí ya es el paciente con la mascarilla laringea y con el filtro. Aquí es una mascarilla reservorio. Y aquí son los aerosoles que se presentan al momento de realizar la intubación. Incluso al momento de estar haciendo la intubación, ahí sí se recomienda que se limiten las compresiones para que en ese momento el que está haciendo el abordaje tenga menor exposición a los aerosoles. Entonces, ya que nosotros priorizamos y realizamos la intubación, nosotros ya conectamos, en algunos casos sí refieren que se debe de conectar a un dispositivo de ventilación con presión positiva, a un ventilador en el momento que se pueda, y hay otros que refieren que se puede mantener presiones mediante un equipo Mapleson tipo C o tipo D, mientras se mantenga la presión positiva y se mantenga el filtro con el globo inflado en todo momento. De ahí el proceso de ver si es desfibrilable o no, si se dan compresiones o no, qué medicamentos se van a administrar, si epinefrina o amiodarona, es el mismo algoritmo que tenemos previamente. Lo que quiero que se quede o que ustedes se lleven de esta revisión que hicimos es que nosotros, como parte de un sistema de respuesta o como médicos que estamos todo el tiempo o personal de salud que está todo el tiempo en un área de urgencias, de hospital o área crítica, tenemos esa respuesta de atender a casos con paro cardiorrespiratorio, arritmias, de forma rápida.
Entonces, en estos momentos no solamente es ir y responder a un llamado de código azul, sino lo principal es primero pensar en nosotros mismos, pensar en el equipo y después que ya se pueda tener todas las consideraciones que vimos previamente del equipo de protección personal, llegar a atender al paciente. Si no se hace de esta forma, si uno responde al paro, si uno, como muchas veces lo dicen, trata de hacerla de héroe y va directo, ya no vamos a tener un paciente, sino vamos a tener 5, 6, 7, más dependiendo del número de contactos que cada uno tenga. Entonces, lo más importante del algoritmo de RCP que se plantea en pacientes con COVID es eso. No se debe de responder a un llamado si no se cuentan con las precauciones necesarias de uso de equipo de protección personal, limitación del personal y que se haga una adecuada valoración si el paciente debe ser candidato o no por máximo riesgo-beneficio. ¿De acuerdo?